¿Sabías que las heridas emocionales que arrastras pueden ser sanadas de una manera que muchos ni siquiera imaginan? Y si te dijera que hay un poder tan grande, tan profundo, que puede transformar esas cicatrices invisibles de tu alma, y lo único que necesitas es algo tan simple y a la vez tan complejo como la fe, ¿te atreverías a creerlo? Hoy quiero hablarte de algo que cambiará tu vida, algo que quizás nunca imaginaste que podría tener tanto impacto. La fe, ese ingrediente invisible que todos decimos tener, tiene el poder de sanar lo que no se ve. Las heridas que llevas en tu corazón, esas que no puedes compartir ni con tus seres más cercanos, pueden ser curadas con un poder divino que solo el Espíritu Santo puede ofrecer. ¿Te preguntas cómo? Te prometo que al final de este video verás la verdad detrás de esta afirmación. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en el dolor del pasado? ¿Crees que hay heridas que nunca sanarán? La vida nos golpea y nos deja marcas que muchas veces creemos que son permanentes. Pero ¿y si te dijera que la fe puede transformar esas cicatrices en testimonio? Hoy vas a descubrir cómo, al activar esa fe profunda en tu vida, puedes experimentar una sanación que va mucho más allá de lo físico. Estoy hablando de una sanación que toca tu alma, que restaura lo que parecía roto, que cura aquello que el mundo no puede ver, pero Dios sí. Es momento de abrir tu corazón, porque hay algo muy grande que el Señor quiere revelarte hoy. Tal vez has buscado consuelo en 1000 lugares, pero solo en Él encontrarás la paz verdadera, esa que sana las heridas emocionales más profundas. Quiero que entiendas que este no es un video más sobre autoayuda ni una charla superficial. Hoy vamos a explorar cómo la fe no es solo un concepto, sino una herramienta poderosa que tiene el poder de restaurar, renovar y sanar. A lo largo de los siguientes minutos, vamos a caminar juntos por un camino de revelación, donde el Espíritu Santo se moverá sobre tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. Así que, si estás listo para descubrir lo que Dios tiene preparado para ti, te invito a quedarte hasta el final. Porque en este video podrás acceder a un secreto que cambiará tu manera de ver la vida. Y lo más importante, cambiará la manera en que ves tu fe. Ahora, antes de comenzar, quiero que tomes un momento para comentar en los comentarios la frase: la fe sana mi corazón. Esta simple acción no es solo un compromiso contigo mismo, sino también con tu fe. Al hacerlo, estarás permitiendo que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. No olvides darle me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que YouTube lo difunda a más hermanos en Cristo que tal vez están buscando respuestas y consuelo. Te felicito por estar aquí, por tomar el tiempo de invertir en tu sanación espiritual. Esto no es casualidad. Este video es una señal de que Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Y al hacerlo, estás participando activamente en esta misión. Antes de comenzar el estudio, quiero que tomes un minuto para pensar en la frase que comentaste y, si puedes, compartirla también con otros. Al final de este estudio, quiero que sigas hasta el final, porque en la penúltima enseñanza podrías encontrar la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando. Ahora prepárate, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar el curso de tu vida. Vamos a empezar el estudio. La fe tiene el poder de sanar las heridas emocionales más profundas. Pero, ¿cómo puede algo tan intangible como la fe lograr tal maravilla en la vida de una persona que a veces se siente rota por dentro? Hoy exploraremos esta verdad a través de un ejemplo bíblico que, aunque antiguo, sigue siendo tan relevante y poderoso como el primer día. Recuerda la historia de la mujer que padecía flujo de sangre. Esta mujer había sufrido durante 12 largos años.
12 años de dolor, de lucha, de sentirse rechazada por la sociedad, aislada de la comunión con los demás y probablemente también aislada de sí misma. En su dolor físico, la herida emocional era aún más grande. Nadie podría sanar su enfermedad, no había médico que pudiese ayudarla, y sus esperanzas parecían haberse agotado. Sin embargo, un día algo sucedió. Esta mujer, al escuchar hablar de Jesús, tomó una decisión que cambiaría su vida por completo. Ella no solo creyó en la capacidad de Jesús para sanar su cuerpo, ella creía con tal fe que su sanación sería instantánea. En un mar de multitudes, en medio de su dolor y su sufrimiento, ella pensó: si tan solo toco su manto, seré sanada. Mateo 9:21. Esta simple pero poderosa declaración de fe fue suficiente. Al tocar el borde del manto de Jesús, algo increíble ocurrió. Inmediatamente, la mujer sintió en su cuerpo que su flujo de sangre había cesado. Jesús, al percatarse de que algo había sucedido, se volvió hacia ella y le dijo: «Tu fe te ha sanado». Mateo 9:22. Este pasaje tiene una profunda conexión con el tema de las heridas emocionales. Al igual que esta mujer, tal vez tú también sientes que has estado sufriendo durante mucho tiempo, atrapado en un ciclo de dolor, con heridas que parecen no sanar. La diferencia en este caso es que la fe no es un simple acto de esperar algo sin acción. La fe verdadera es la convicción de que lo imposible puede volverse posible si nos atrevemos a creer que el poder de Dios está disponible para nosotros. Es importante notar algo aquí. No es la acción en sí misma de tocar a Jesús lo que sanó a la mujer, sino la fe que ella tenía. Ella creyó que en Jesús, en su poder y en su amor, había una respuesta para su sufrimiento. Esto es lo que debemos aprender. La fe en Jesucristo no solo tiene poder para sanar el cuerpo, sino también las heridas que se encuentran más allá de la piel, en el corazón y en la mente. Cada vez que decides colocar tus cargas, tus temores y tus angustias en las manos de Cristo, estás invitando a la sanación a tu vida. ¿Te identificas con esta mujer? Tal vez tu vida ha estado marcada por años de dolor emocional, por pérdidas que no has logrado superar, por heridas que no han dejado de sangrar. Tal vez, como ella, has intentado encontrar la sanación en otros lugares: terapia, medicinas, amistades, distracciones. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que necesitas es acercarte con fe a Jesús? Tal vez lo único que necesitas es tocar su manto a través de tu fe. Cuando tú, como esta mujer, tomas la decisión de creer en el poder sanador de Jesús, tu vida puede cambiar. Jesús no le preguntó a la mujer por qué había sufrido tanto. No le pidió detalles de su dolor. Lo que le dijo fue: «Tu fe te ha sanado». De la misma manera, el Señor no te pide una explicación detallada de tus heridas. Él simplemente te invita a creer. Te invito a hacer lo mismo. Tócalo con tu fe. Eleva tu corazón, y aunque tal vez tu dolor parezca irreparable, cree que hay un poder más grande que puede sanar todo lo que está roto en ti. La fe es lo que activa la sanación, y es la fe lo que te conecta directamente con el poder divino de Dios. Hoy, al igual que esa mujer, puedes sentir que tu vida comienza a sanar, no porque tu situación cambie de inmediato, sino porque tu fe ha tocado el corazón de Dios. Quiero que pienses en este momento. ¿Cómo puedes, en medio de tu dolor, poner tu fe en acción? ¿Qué pasos puedes dar para acercarte más a ese manto sanador de Jesús? Tal vez el primer paso es reconocer que en tu fe está la respuesta para tu sanación. Tal vez el siguiente paso es orar con esperanza. Pedirle a Dios que restaure tu alma y que transforme esas heridas emocionales con el poder de su Espíritu Santo. Hoy te hago una invitación. Así como la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada,
te animo a que pongas tu fe en acción. Hazlo con valentía, aunque no veas aún el resultado. La sanación viene a través de la fe, y cuando decides creer, el cielo se abre para ti. La fe es el camino hacia la sanación emocional que tanto necesitas. En el Evangelio según Mateo, Jesús nos habla de una fe capaz de mover montañas. Él dice: si tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Aunque esta enseñanza parece simple, tiene un profundo mensaje que puede cambiar radicalmente nuestra perspectiva sobre los obstáculos emocionales que enfrentamos. ¿Cuántas veces has sentido que las cargas emocionales que llevas son como montañas imposibles de mover? El dolor, el sufrimiento, las frustraciones, la angustia y el miedo se sienten a veces como muros imponentes que no podemos atravesar. Te preguntas: ¿cómo podré superar este dolor que me acompaña desde hace tanto tiempo? ¿Cómo puedo liberarme de este peso emocional que parece imposible de quitar? La clave, querido hermano y hermana, no está en intentar mover esa montaña con nuestras propias fuerzas, sino en reconocer que nuestra fe, aunque pequeña, tiene el poder de hacer lo imposible. La fe no se trata de la cantidad, sino de la calidad de la creencia que tenemos en el poder de Dios para transformar nuestra vida. Fe como un grano de mostaza. Así lo describe Jesús. Es una fe que, aunque parece insignificante al principio, puede crecer y desarrollar un poder tan grande que nada en la vida será imposible para ti. Cuando Jesús habla de mover montañas, está hablando de esos obstáculos emocionales que parecen insuperables. Esos momentos en los que creemos que nunca sanaremos, que nunca olvidaremos el sufrimiento o que las heridas emocionales siempre serán parte de nuestra vida. Jesús nos recuerda que incluso en esos momentos nuestra fe puede mover esas montañas. Imagina por un momento que tu dolor emocional es una montaña enorme. Cada recuerdo doloroso, cada pérdida no sanada, cada momento de soledad es como una piedra en esa montaña. Con el paso del tiempo, tu carga emocional se acumula y cada nueva herida parece hacerla más pesada. Pero Jesús te dice: si tienes fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, esa montaña puede ser movida. Lo que debemos entender es que la fe no se trata de hacer desaparecer el sufrimiento por arte de magia. La fe te da la fuerza para enfrentar esa montaña y comenzar a escalarla. No la evades ni la ignoras, sino que, con el poder de Dios, te conviertes en un conquistador de tus propios miedos y heridas. La fe te permite no rendirte ante lo imposible, sino luchar en la confianza de que Dios te acompañará hasta la cima. En las Escrituras vemos cómo personas como el apóstol Pedro, al caminar sobre las aguas, tuvieron que superar su miedo y duda para ver el poder de Dios en acción. Aunque al principio dudó, fue la fe lo que permitió a Pedro caminar sobre las aguas. Del mismo modo, en tus momentos de dolor emocional, la fe te permite caminar sobre las aguas turbulentas de la vida. Es posible que hoy estés atravesando una tormenta emocional. Tal vez sientes que todo a tu alrededor te está hundiendo, que no hay salida y que tus heridas son demasiado profundas para ser sanadas. Pero hoy quiero que recuerdes que, aunque tu fe sea pequeña, es suficiente. Dios no necesita una fe perfecta para obrar en tu vida. Él solo necesita que confíes en su poder, en su amor y en su capacidad para sanar. Imagina que la montaña emocional que hoy enfrentas se comienza a mover. Poco a poco, cada paso que das con fe va desmoronando esa barrera, y lo que antes parecía inquebrantable se empieza a desvanecer. Al principio, el proceso puede parecer lento y difícil, pero cuando te aferras a la fe, verás cómo el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu corazón y en tu vida.
derrumbando esas montañas una por una. Ahora, quiero que te tomes un momento para reflexionar. ¿Qué montañas emocionales estás enfrentando en este momento? ¿Qué obstáculos parecen insuperables en tu vida? Hoy Dios te invita a que, con fe, des el primer paso hacia la sanación. Aunque no veas el final del camino, el solo hecho de creer que Él puede obrar en ti es el primer paso hacia la restauración. Recuerda, la fe no hace que las montañas desaparezcan de inmediato, pero sí te da la fuerza para seguir adelante, para enfrentar la tormenta con confianza y para creer que, en el tiempo perfecto de Dios, tu montaña será movida. No te desesperes, no te rindas. La fe que parece tan pequeña, en las manos de Dios tiene un poder infinito. Hoy te invito a que pongas tu fe en acción. Habla con Dios. Dile lo que sientes, lo que te duele. Cree en su poder para sanar esas heridas emocionales y muévete con esperanza. La montaña puede ser grande, pero tu fe, aunque pequeña, será suficiente para comenzar a moverla. Uno de los mayores obstáculos emocionales que podemos enfrentar es el rencor y la falta de perdón. Y es que, aunque el perdón es un tema central en las enseñanzas de Jesús, muchos de nosotros luchamos por perdonar a aquellos que nos han herido. Las heridas emocionales a menudo están profundamente relacionadas con el rencor que guardamos en nuestro corazón. Pero, ¿qué pasa cuando descubrimos que el perdón no es solo para la otra persona, sino que es una herramienta de sanación para nosotros mismos? En el Evangelio de Mateo, Jesús nos da una poderosa enseñanza sobre el perdón en la famosa parábola del siervo impío, Mateo 18, 23, 35. En esta parábola, un rey perdona a un siervo una deuda enorme, una deuda que no podría haber pagado en toda su vida. Sin embargo, ese mismo siervo que había recibido tanta misericordia no pudo extender la misma gracia a alguien que le debía una cantidad mucho menor. El rey, al enterarse de esto, lo reprendió severamente y lo entregó a los verdugos. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, que el perdón es un acto divino que debe reflejarse en nuestra vida. Dios nos perdona de manera inmensa y como sus hijos estamos llamados a reflejar esa misma gracia y misericordia hacia los demás. La falta de perdón en nuestro corazón no solo crea barreras con otras personas, sino que también actúa como un peso emocional que nos impide vivir plenamente. Las heridas del pasado se mantienen vivas cuando no perdonamos, y esos recuerdos dolorosos se convierten en cadenas que nos atan. El perdón no significa que las acciones de los demás sean justificables o que debamos olvidar el daño que se nos hizo. No se trata de minimizar lo que hemos sufrido, sino de liberar nuestra alma del dolor que nos consume. El perdón es un acto de obediencia a Dios, un acto de fe en su poder para sanar nuestras heridas emocionales. Perdonar no es fácil, sobre todo cuando la herida es profunda. Puede que pienses, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? Pero querido hermano y hermana, el perdón no es una cuestión de sentirlo, sino de decidirlo. Es un acto de voluntad que se basa en la fe de que Dios puede transformar nuestro dolor y nuestra rabia en paz. Cuando perdonamos, no estamos liberando al otro, estamos liberándonos nosotros mismos. Recuerda las palabras de Jesús en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Jesús, en su agonía, no guardó rencor. Él, que era inocente, fue el primero en ofrecernos el perdón, aun cuando nosotros, en nuestra humanidad, habíamos sido los culpables. Ese perdón fue lo que nos abrió las puertas a la reconciliación con el Padre, y de la misma manera, tú y yo estamos llamados a perdonar,
no para que el otro sea libre, sino para que nosotros podamos ser sanados y restaurados. Si estás cargado de rencor, el primer paso para sanar tus heridas emocionales es perdonar. No es fácil, lo sé, pero es el primer paso para liberar tu alma de ese peso. El perdón no se trata de una emoción momentánea, sino de un proceso continuo que nos lleva a experimentar la paz y la sanación que solo Dios puede darnos. Recuerda que el perdón no cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro. Al perdonar, rompes las cadenas que te mantienen atado al dolor del pasado. Te liberas del ciclo de ira y sufrimiento que te mantiene cautivo. Y lo más importante, cuando perdonas, te haces más semejante a Cristo, quien, en su infinita misericordia, nos perdonó a todos sin importar la magnitud de nuestras ofensas. Hoy, quiero desafiarte a tomar ese primer paso. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, ora a Dios y pídele la fuerza para hacerlo. Pídele que te ayude a sanar esa herida, a liberar tu corazón de todo rencor y a experimentar la verdadera paz que viene solo a través del perdón. El perdón no te hará olvidar el daño, pero te permitirá avanzar sin ser prisionero del pasado. Ahora, piensa por un momento. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar para sanar tus heridas emocionales? ¿Estás dispuesto a dejar ir ese dolor y permitir que Dios te libere del peso del rencor? Recuerda que al perdonar, no solo estás liberando a los demás, sino a ti mismo. Dios te ofrece la paz que tanto anhelas, y esa paz comienza con el perdón. Hoy, toma la decisión de sanar tu alma a través de la gracia del perdón. En la vida cristiana, uno de los mayores regalos que recibimos es la paz de Dios. Pero esta paz no es la paz que el mundo nos ofrece, una paz superficial que depende de las circunstancias. La paz de Dios, como nos dice en Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento, y es una paz que puede sanar incluso los corazones más rotos. A menudo, cuando enfrentamos dolor emocional o sufrimiento, buscamos consuelo en las cosas del mundo. El dinero, el reconocimiento, las relaciones o el placer temporal. Sin embargo, estas soluciones solo son paliativos que nunca logran sanar por completo nuestras heridas. La paz de Dios, en cambio, tiene el poder de sanar lo más profundo de nuestro ser, incluso cuando no entendemos cómo o por qué suceden las cosas. Este pasaje nos dice que cuando oramos y confiamos en Dios, su paz guarda nuestros corazones y mentes. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que, aunque no entendamos todas las razones detrás del dolor que estamos viviendo, podemos tener una paz que nos sostiene, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Cristo. La paz de Dios no es algo que se puede alcanzar por esfuerzo humano, sino que es un regalo divino. Cuando confiamos en Él y nos entregamos a su voluntad, su paz viene y empieza a sanar nuestras heridas emocionales. Este proceso de sanación no siempre es instantáneo, pero es un proceso seguro y transformador. Jesús mismo lo prometió. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. La paz que Dios nos da no es simplemente la ausencia de conflicto o dolor. Es una paz profunda que invade el corazón aún en medio de la tormenta, un descanso para el alma que sobrepasa cualquier lógica humana. Es una paz que se siente real, aunque las circunstancias a nuestro alrededor no lo sean. Y esa paz es la que nos permite seguir adelante a pesar de las heridas emocionales, con la certeza de que Dios está con nosotros y que Él es el que guía nuestro caminar.
Es fácil sentirse perdido o desorientado cuando nuestro corazón está roto por el sufrimiento, pero la paz de Dios tiene el poder de restaurar esa sensación de estabilidad. Cuando todo lo demás en la vida parece tambalear, la paz de Dios nos da los cimientos sólidos sobre los cuales podemos apoyarnos. Esa paz no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en la promesa de que Dios está en control. Piensa en el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A pesar del dolor y las dificultades, el Señor nos promete que su presencia estará con nosotros, y su paz será lo que nos fortalezca. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que no podemos explicar con palabras, pero que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Cuando estamos heridos emocionalmente, tendemos a mirar nuestras circunstancias y pensar que nunca saldremos de ese dolor. Pero Dios nos invita a mirar más allá de nuestra situación, a mirar hacia Él, el autor de nuestra paz. A medida que entregamos nuestras cargas y nuestras heridas emocionales a Él, su paz comienza a llenar ese vacío, a sanar lo quebrantado y a restaurar lo perdido. Y no se trata solo de un consuelo temporal. La paz de Dios es una paz que perdura, una paz que transforma nuestra manera de ver el mundo y nuestras dificultades. Con cada día que pasa, su paz nos va restaurando poco a poco, sanando el dolor y llenando nuestro corazón de esperanza. Hoy quiero que reflexiones. ¿Estás buscando la paz de Dios para sanar tu corazón roto? ¿Estás dispuesto a entregarle tus heridas emocionales, a confiar en Él con tu dolor y dejar que su paz guarde tu corazón y tus pensamientos? Puede que no entiendas cómo Él lo hará, pero la promesa es clara. Su paz guardará tu corazón. Hoy te invito a que busques esa paz. En medio de tu dolor, no estás solo. Dios te está ofreciendo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que restaurará tu alma y te dará fuerzas para seguir adelante. No importa lo que hayas vivido, lo que te haya roto por dentro, la paz de Dios está disponible para ti. Solo necesitas abrir tu corazón a Él y permitir que esa paz entre y sane cada herida. El sufrimiento es una de las experiencias más difíciles que enfrentamos como seres humanos. Ya sea a través de la pérdida de un ser querido, la traición de un amigo o las dificultades emocionales que no parecen tener fin, todos hemos experimentado el dolor en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, como cristianos, no estamos llamados a ver el sufrimiento como algo sin propósito, sino como parte del plan soberano de Dios para nuestras vidas. En Romanos 8:28 encontramos una de las promesas más poderosas que nos asegura que, incluso en medio del dolor y el sufrimiento, Dios está obrando a nuestro favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa nos dice que Dios no desperdicia ni un solo momento de sufrimiento. Aunque no entendamos completamente por qué estamos pasando por ciertas pruebas, podemos tener la certeza de que Dios tiene un propósito divino para cada dolor que experimentamos. El sufrimiento no es algo que Dios desee para nosotros, pero Él lo usa de maneras que no podemos comprender en el momento. Cuando pasamos por dificultades emocionales, espirituales o físicas, es fácil caer en la desesperación y la frustración. Pero, al mirar a través de los ojos de la fe, podemos ver que incluso el sufrimiento tiene un propósito mayor: nuestra transformación y la glorificación de Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo más grande de cómo el sufrimiento puede llevarnos a un propósito divino.
En Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, en su sufrimiento, en la cruz, no solo nos brindó la salvación, sino que nos mostró que el sufrimiento tiene un propósito más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El dolor de su sacrificio no fue en vano. Fue a través de ese sufrimiento que Él nos dio la vida eterna. Lo que esta escritura nos enseña es que, aunque el sufrimiento es real y doloroso, Dios puede usar ese dolor para formarnos a su imagen. A través de nuestras pruebas, Él está moldeando nuestro carácter, enseñándonos a depender más de Él y purificando nuestra fe. Como el oro se purifica en el fuego, nuestra fe se refina en medio de las pruebas. ¿Cómo podemos encontrar esperanza en medio del sufrimiento? La esperanza no viene de nuestra capacidad para entender por qué estamos sufriendo, sino de la confianza en que Dios está trabajando en nosotros a través de ese sufrimiento. A veces, el dolor puede ser tan intenso que nos hace cuestionar todo lo que creemos. Pero es en esos momentos que Dios nos invita a poner nuestra esperanza no en las circunstancias, sino en Él. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. En Él podemos encontrar consuelo, porque Él comprende el sufrimiento humano como nadie más. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas palabras de Jesús son un recordatorio de que Él entiende nuestro sufrimiento y nos ofrece paz, descanso y alivio. Aunque el dolor puede ser abrumador, Dios nos promete que nunca estaremos solos en nuestra lucha. Él está con nosotros, sanando nuestras heridas y llevándonos a un lugar de paz que solo Él puede darnos. El propósito divino detrás del sufrimiento es claro: transformarnos más a la imagen de Cristo. Cada lágrima, cada herida tiene un propósito en los planes eternos de Dios. Él no permite que pasemos por pruebas innecesarias. Todo lo que enfrentamos en esta vida tiene un propósito, y ese propósito es llevarnos más cerca de Él, perfeccionar nuestra fe y permitirnos ser instrumentos de su gloria. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás dispuesto a ver tus dificultades emocionales como parte del proceso divino de transformación en tu vida? ¿Puedes confiar en que, incluso en medio del dolor, Dios tiene un propósito para ti? ¿Un propósito que traerá esperanza y restauración? El sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero cuando lo vemos a través de los ojos de la fe, podemos encontrar la esperanza que sobrepasa el entendimiento. La promesa de Dios es que Él está trabajando en cada uno de nosotros y que lo que parece ser una pérdida o un dolor es solo una parte de su plan más grande. Confía en Él y recuerda que todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito divino. No importa lo que estés enfrentando hoy, Dios está usando cada momento para llevarte a un lugar de restauración, paz y esperanza. Uno de los mandatos más claros y desafiantes que Jesús nos dio es el mandato de perdonar. El perdón no solo es un acto de obediencia hacia Dios, sino que es también una clave fundamental para la sanación emocional. El perdón no es algo que solo liberará al que nos hizo daño, sino que nos libera a nosotros mismos, liberándonos del dolor, del resentimiento y de las cadenas emocionales que mantenemos atados al pasado. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le preguntó a Jesús ¿cuántas veces debía perdonar a su hermano que pecaba contra él? ¿Hasta 7 veces?
Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta de Jesús nos muestra que el perdón no tiene límites y que el acto de perdonar es un principio fundamental del reino de Dios. El perdón no siempre es fácil. De hecho, en muchos casos, parece casi imposible perdonar a aquellos que nos han herido profundamente. Las heridas emocionales causadas por las personas a las que amamos o confiamos pueden ser algunas de las más difíciles de sanar. Pero, a pesar de lo difícil que pueda parecer, perdonar es un acto de obediencia a Dios que trae una sanación poderosa a nuestro corazón. Jesús nos mostró el ejemplo perfecto de perdón. En Lucas 23:34, mientras estaba siendo crucificado, Él oró por aquellos que lo estaban matando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el momento de mayor sufrimiento, Jesús eligió perdonar. Y no solo perdonó, sino que lo hizo por aquellos que lo estaban maltratando y persiguiendo. Este acto de perdón no solo abrió la puerta a la reconciliación entre Dios y la humanidad, sino que nos enseñó que, cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón del peso del rencor. El perdón es la llave para la libertad emocional. Cuando nos aferramos al resentimiento y al odio, nos estamos atando a nuestro pasado, a las heridas que otros nos han causado. Este rencor consume nuestro corazón, nos impide avanzar y nos mantiene atrapados en un ciclo de dolor. Pero cuando decidimos perdonar, nos liberamos de esa carga pesada y damos lugar a la paz de Dios en nuestro interior. El perdón no significa que aprobemos el mal que nos hicieron, sino que elegimos soltar el control sobre la situación y confiamos en que Dios es el juez, el que tomará cuenta de todo. Un ejemplo poderoso de perdón lo encontramos en la historia de José en el Antiguo Testamento. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero años después, cuando llegó a ser un hombre de poder en Egipto, sus hermanos vinieron a él en busca de ayuda, sin saber quién era él. En ese momento José pudo haberse vengado, pero en lugar de eso les ofreció perdón y restauración. En Génesis 50:20, José les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. A través del perdón, José no solo sanó su propio corazón, sino que también permitió que el propósito de Dios se cumpliera en su vida y en la de su familia. El perdón tiene un poder restaurador que puede sanar las heridas más profundas. Es un acto de liberación, de soltar lo que nos ha herido y permitir que Dios trabaje en nosotros. No es fácil, pero cuando obedecemos el llamado de perdonar, Dios obra en nuestro corazón de maneras extraordinarias, trayendo paz, sanación y liberación. Es importante recordar que el perdón no significa que olvidemos lo que sucedió o que minimicemos el dolor que experimentamos. El perdón es un proceso. No se trata de una decisión que se toma una sola vez, sino de una elección diaria de liberar a los demás de la deuda que creemos que nos deben. El perdón es un acto de fe. Creemos que Dios tiene el control y que, al soltar esa carga, Él puede tomar nuestra herida y transformarla en algo que sirva para su gloria. Hoy te invito a reflexionar sobre las personas a las que necesitas perdonar. Hay algo en tu corazón que te está impidiendo sanar por completo, alguien que te ha herido y a quien todavía no has perdonado. No te estoy pidiendo que lo hagas en tus fuerzas, porque el perdón, al igual que la sanación, es algo que solo Dios puede hacer en ti. Pero sí te animo a dar ese primer paso de fe, confiando en que Él te dará la gracia para perdonar y sanar tu corazón. El perdón es el camino hacia la libertad emocional. Es el primer paso para dejar atrás el dolor del pasado y comenzar a caminar hacia la restauración que solo Dios puede traer.
El perdón es un acto de fe y obediencia que permite que Dios transforme nuestra vida. No dejes que el rencor o el odio te roben la paz que Dios tiene para ti. Elige perdonar, elige sanar, elige vivir en la libertad que solo el perdón puede traer. El miedo es una de las emociones más comunes que enfrentamos como seres humanos y como cristianos no estamos exentos de sentirlo. Enfrentamos situaciones de incertidumbre, dudas sobre el futuro, preocupaciones por lo que no podemos controlar y a veces parece que el miedo quiere apoderarse de nuestra vida. Pero hay una verdad poderosa en las Escrituras que nos recuerda: la fe en Dios es más fuerte que cualquier temor. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo es una de las tácticas más comunes del enemigo para desarmarnos, para hacernos sentir pequeños, incapaces, inseguros. Sin embargo, la fe en Dios no solo nos permite enfrentar ese miedo, sino que nos da el poder para superarlo. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos da poder, amor y dominio propio, 3 herramientas que necesitamos para vencer el miedo. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de cómo enfrentar el miedo. En el Evangelio de Mateo 14 encontramos la famosa historia de cuando los discípulos estaban en una barca en medio de una tormenta violenta. De repente, vieron a Jesús caminando sobre las aguas hacia ellos y creyeron que era un fantasma. Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Mateo 14:27. En ese momento Pedro, lleno de fe, pidió a Jesús que le permitiera caminar sobre las aguas también, y Jesús le respondió: «Ven». Sin embargo, cuando Pedro vio el viento y las olas, comenzó a hundirse, temiendo por su vida. Jesús, al instante, lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Esta historia nos enseña 2 lecciones importantes. Primero, Jesús es siempre nuestra fuente de paz en medio de la tormenta. Aunque las circunstancias externas puedan ser aterradoras, cuando mantenemos los ojos puestos en Jesús, podemos caminar sobre las aguas. Segundo, el miedo nos hace perder el foco de Jesús, y es cuando miramos las circunstancias y dejamos que el miedo se apodere de nuestro corazón que comenzamos a hundirnos. La clave para superar el miedo es mantener nuestra fe firme en la presencia de Cristo. El miedo puede presentarse de muchas formas: miedo a lo que el futuro traerá, miedo a no ser suficiente, miedo a los fracasos o incluso miedo al rechazo. Pero cuando nuestra fe está en Dios, sabemos que Él tiene el control de nuestra vida y eso es suficiente para vencer cualquier temor. La fe no significa la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo, confiando en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. ¿Cómo podemos entonces vencer el miedo en nuestra vida diaria? La respuesta está en renovar nuestra mente con la palabra de Dios. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando confiamos en Dios a través de la oración, entregando nuestras preocupaciones y miedos a Él, su paz comienza a gobernar nuestro corazón y mente. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra fe en que Dios está con nosotros. En 1 Juan 4:18 se nos recuerda que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios demostrado en la cruz de Cristo es el antídoto perfecto para el miedo. Cuando entendemos y experimentamos ese amor, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros en cada momento de nuestra vida.
y que nada en este mundo puede separarnos de su amor. Este amor perfecto nos da la valentía para enfrentar lo desconocido y para caminar sin miedo, sabiendo que nuestro futuro está en las manos de un Dios que nunca falla. Hoy quiero preguntarte, ¿qué temores están controlando tu vida en este momento? ¿Hay algo que te está impidiendo avanzar, que te está robando la paz? Dios te invita a confiar en Él, a entregar esos miedos en sus manos y a caminar por fe, no por vista. Si hoy decides hacer esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente. La fe en Dios es el antídoto para el miedo. Cuando confiamos en su fidelidad, su poder y su amor, podemos enfrentarnos a cualquier desafío con valentía. No importa lo que el futuro nos depare, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe en cada paso del camino. Que hoy sea el día en el que decidas, como Pedro, mirar a Jesús y caminar sobre las aguas del miedo. El temor no tiene poder sobre ti, porque la fe en Dios es más grande que cualquier temor que puedas enfrentar. Uno de los mayores regalos que la fe nos ofrece es la transformación interior. El poder de la fe en Dios no solo cambia nuestras circunstancias externas, sino que tiene el poder de cambiar completamente nuestro corazón, nuestra manera de ver la vida y nuestra forma de relacionarnos con los demás. La fe en Cristo es la clave para una renovación profunda que nos libera del pecado, de las heridas emocionales y nos impulsa a vivir de acuerdo con el propósito divino para nuestra vida. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es una de las promesas más poderosas de la Escritura. En Cristo somos hechos nuevos. La fe no es solo un acto de creencia, sino un encuentro con el poder transformador de Dios que cambia nuestro ser desde adentro hacia afuera. No importa lo que hayamos sido en el pasado, cuando venimos a Cristo, nuestras vidas son completamente renovadas. Uno de los ejemplos más conmovedores de la transformación a través de la fe lo vemos en la historia de Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Saulo era un hombre profundamente religioso, pero también era un perseguidor feroz de los cristianos. En su camino a Damasco, mientras iba a arrestar a más seguidores de Cristo, tuvo un encuentro con Jesús mismo, quien lo cegó temporalmente y lo confrontó con la realidad de su vida. En ese momento, Saulo pasó de ser un enemigo de la fe a ser uno de sus mayores defensores. En Hechos 9:3-6 podemos leer la experiencia de Saulo. Y sucedió que viajando, al acercarse a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este momento fue un punto de inflexión en la vida de Saulo, un hombre que había sido cegado por su propio orgullo y por su sistema de creencias. La fe en Jesús lo transformó, le dio un nuevo propósito y lo hizo pasar de ser un perseguidor a un líder incansable del cristianismo. La fe tiene el poder de transformar incluso al peor de los pecadores. Saulo, conocido por su crueldad hacia los cristianos, se convirtió en el apóstol Pablo, quien escribió muchas de las cartas que componen el Nuevo Testamento. La historia de su vida es una prueba de que, no importa cuán lejos hayamos caído, la fe en Cristo nos puede hacer nuevos y darnos una nueva dirección y propósito. La transformación no ocurre de inmediato ni siempre es fácil. Cuando comenzamos a caminar por fe, Dios comienza a obrar en nuestras vidas, limpiándonos, sanándonos y dándonos una nueva visión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
La fe en Dios trae una transformación profunda, comenzando en nuestra mente, cambiando la manera en que pensamos, cómo vemos nuestras circunstancias y cómo respondemos a los desafíos. ¿Por qué es importante esta transformación? La respuesta está en que nuestra vida no solo se trata de cambiar nuestras circunstancias externas, sino de ser renovados internamente. Esta transformación afecta nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar y sobre todo de amar. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, nos da un corazón nuevo. El corazón de piedra se convierte en un corazón de carne, capaz de amar, perdonar y mostrar la gracia de Dios a los demás. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Este cambio de corazón es esencial. La fe transforma no solo nuestra identidad, sino también nuestra naturaleza misma. A través de la fe dejamos atrás las viejas formas de pensar, el egoísmo, el resentimiento, el temor, y comenzamos a reflejar el carácter de Cristo. La fe nos da un corazón lleno de compasión, paciencia, humildad y amor incondicional. En muchas ocasiones, la transformación por fe también se expresa en nuestras relaciones con los demás. Es imposible conocer a Cristo y seguirlo sin que nuestras relaciones sean impactadas. La fe nos enseña a amar incluso a aquellos que nos han hecho daño, a perdonar a quienes nos han ofendido y a vivir en paz con nuestros prójimos. Jesús mismo nos mandó a amar a nuestros enemigos. Mateo 5:44. Esto no es algo que podamos hacer por nosotros mismos, sino que es el fruto de la fe genuina en Cristo, quien transforma nuestra capacidad de amar. La fe no es solo una creencia teórica, sino una vivencia práctica que transforma cada área de nuestra vida. Nos transforma espiritualmente, emocionalmente y socialmente. Nos permite experimentar la paz de Dios, el gozo en medio de las pruebas y la esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Hoy quiero animarte a que consideres qué áreas de tu vida necesitan esa transformación. ¿Hay algo en tu corazón que aún necesita ser sanado? ¿Alguna relación que necesita restauración? ¿Algún aspecto de tu vida que todavía refleja las viejas maneras de vivir? La fe en Cristo tiene el poder de hacerte una nueva criatura. No importa cuán roto o perdido te sientas hoy, hay una transformación disponible para ti si crees en Él. Hoy es el día para dejar que la fe trabaje en ti, para ser renovado, para dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. Jesús vino para darnos vida en abundancia, y esa vida comienza con un corazón transformado por su amor. Uno de los mayores desafíos que enfrentan muchos de nosotros es el peso de las heridas emocionales del pasado. Esas cicatrices invisibles que nos persiguen, nos limitan y nos afectan en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestra visión del mundo. Esas heridas pueden provenir de rechazos, abusos, traiciones, fracasos o cualquier experiencia dolorosa que haya dejado una marca en nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo puede la fe sanar esas heridas profundas? La fe en Cristo tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas del alma. A lo largo de la Biblia vemos cómo Jesús se acercó a aquellos que estaban quebrantados de corazón y los sanó con su amor y su poder. En Isaías 61:1 se nos dice que el Mesías vino con una misión clara. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a sanar las heridas, a restaurar lo que se había roto y a devolver la esperanza a los corazones atribulados. Un pasaje clave que muestra el poder sanador de Jesús se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, con la historia
de la mujer samaritana. Esta mujer, que había tenido 5 maridos y estaba viviendo con un hombre que no era su esposo, probablemente llevaba consigo muchas heridas emocionales causadas por el rechazo y la soledad. La sociedad de su tiempo la marginaba y ella misma había perdido la esperanza en las relaciones humanas. Sin embargo, cuando encontró a Jesús en el pozo, todo cambió. Jesús no solo le ofreció agua física, sino que le ofreció el agua viva que puede sanar el corazón humano. Jesús no la rechazó a pesar de su pasado lleno de fracasos y dolor. Él la miró con ojos de compasión y le habló sobre un tipo de vida que ella nunca había experimentado. Una vida plena, restaurada, libre de las ataduras del pasado. Cuando ella creyó en Él, su vida fue transformada. La mujer samaritana se convirtió en una proclamadora del Evangelio, llevando a otros a conocer al Mesías que había sanado su corazón. Esta historia nos muestra que no importa cuán dañados estemos por el pasado, Jesús tiene el poder de sanarnos. La fe en Él es el primer paso hacia la restauración, porque Él entiende nuestras heridas más profundas y se acerca a nosotros con una gracia infinita. El perdón y la sanidad que Jesús ofrece son mucho más poderosos que cualquier herida emocional que podamos haber sufrido. Otra historia poderosa es la de Zaqueo, el recaudador de impuestos. Zaqueo vivió una vida de engaño y avaricia, y su reputación era tan mala que la gente lo veía como un pecador perdido. Sin embargo, cuando Zaqueo se encontró con Jesús, algo cambió. Jesús no solo lo aceptó tal como era, sino que le ofreció una nueva oportunidad de vida. En Lucas 19:9, Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Esta no fue solo una restauración espiritual, sino también emocional. Zaqueo dejó atrás su pasado y se comprometió a hacer restitución a aquellos que había defraudado. La fe en Cristo no solo trae perdón, sino también un cambio en nuestra forma de vivir. Las heridas del pasado pueden cegarnos, hacernos pensar que somos indignos de la gracia de Dios, que nunca podremos ser completos o sanos. Pero la realidad es que, cuando colocamos nuestra fe en Cristo, Él comienza a hacer un trabajo de sanidad profunda en nuestro ser, restaurando nuestras emociones y nuestras relaciones. La sanidad de nuestras heridas emocionales comienza con el perdón. El perdón no siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos, pero la fe en Cristo nos da la fuerza para perdonar como Él nos ha perdonado. En Efesios 4:32, Pablo nos instruye: «Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo». El perdón es la clave que desbloquea el proceso de sanidad en nuestra vida. Cuando elegimos perdonar, permitimos que la paz de Dios entre en nuestro corazón y comencemos a sanar. Además del perdón, la fe también nos enseña a vernos como Dios nos ve. Muchas veces, las heridas emocionales vienen de sentirnos inadecuados o rechazados. La fe nos recuerda que somos hijos amados de Dios, que fuimos creados a su imagen y que Él tiene un propósito para nuestra vida, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. En 1 Juan 3:1 se nos dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios». Este amor es la base de nuestra sanidad emocional. Cuando entendemos que somos amados profundamente por Dios, podemos liberarnos de las inseguridades y los miedos que nos han marcado. Hoy quiero desafiarte a que entregues tus heridas emocionales al Señor. La fe que sana no solo se trata de creer en la restauración, sino de abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Si has estado llevando el peso de un pasado doloroso, Jesús te invita a soltarlo y a experimentar la paz y la sanidad que solo Él puede ofrecer.
No necesitas cargar con ese dolor más tiempo, porque Cristo vino a sanar los corazones quebrantados. Recuerda, no importa qué tan profundo sea el dolor de tu pasado, Dios tiene el poder de sanarlo. La fe en Él puede restaurar tu vida y tu corazón. Hoy es el día de dar ese paso de fe, de confiar en que Él tiene el poder para sanarte y restaurarte. Dios no solo te perdona, Él te restaura. La vida, en muchas ocasiones, puede ser un camino lleno de incertidumbre, retos y sufrimiento. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en momentos donde el futuro parece incierto, donde las circunstancias nos rodean y nos sentimos atrapados. Sin embargo, la fe en Cristo no solo nos ayuda a sanar nuestras heridas del pasado, sino que también nos da esperanza para el futuro. En un mundo lleno de desesperanza, Cristo es nuestra esperanza, y su promesa de restauración no solo se limita a nuestro pasado, sino que se extiende hacia un futuro glorioso. El apóstol Pablo, en Romanos 15:13, nos dice: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». La esperanza que tenemos en Cristo no es una esperanza vacía o incierta, no es un deseo de que algo bueno suceda, sino una esperanza viva, fundamentada en las promesas de Dios, que nunca fallan. Es una esperanza segura y firme que se basa en la fidelidad de un Dios que nunca miente. Pero, ¿cómo podemos encontrar esperanza cuando todo parece perdido? A menudo, la esperanza parece elusiva, especialmente cuando estamos pasando por dificultades. Tal vez te encuentras enfrentando una enfermedad, una pérdida o alguna otra dificultad, pero la fe te asegura que no estás solo. En Mateo 28:20, Jesús promete: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esta promesa es un recordatorio de que, aunque no siempre podamos ver el camino, Dios está con nosotros en cada paso. Un ejemplo poderoso de esperanza en medio de la desesperación lo encontramos en la historia de Job. Job fue un hombre que perdió todo lo que tenía: su salud, su familia, su riqueza, su dignidad. En medio de su sufrimiento, Job tuvo que enfrentar preguntas difíciles sobre el sufrimiento humano y el propósito de Dios. Sin embargo, en medio de su dolor, Job nunca perdió su fe. En Job 19:25 dice: «Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre la tierra». Job no entendía completamente por qué había sufrido, pero su fe en el Redentor le dio esperanza en el futuro. La esperanza que Job experimentó no era una esperanza basada en sus circunstancias. Él no veía señales de mejora inmediata, pero sabía que su futuro estaba asegurado en las manos de Dios. Hoy, muchos de nosotros podemos estar pasando por momentos difíciles, pero como Job, debemos aferrarnos a la certeza de que, aunque no veamos el fin de la tormenta, sabemos que nuestro Redentor vive y que Él tiene el control de todo. La esperanza cristiana se basa en la promesa de un futuro glorioso. Sabemos que nuestra esperanza no es en esta vida, sino en la vida eterna con Cristo. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo nos recuerda: «No nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriendo, nuestro espíritu se renueva día a día, pues las aflicciones ligeras y momentáneas que ahora sufrimos producen una gloria que vale mucho más que todo lo que hemos sufrido». Esta es la esperanza a la que estamos llamados. Una esperanza que trasciende las dificultades presentes y nos asegura que lo mejor está por venir. La fe nos da la seguridad de que nuestro futuro está en las manos de un Dios bueno y fiel. No importa lo que pase en nuestras vidas están garantizadas en la promesa de la salvación eterna. Las pruebas y tribulaciones de este mundo son temporales, pero nuestra esperanza en Cristo es eterna. Cada dolor,
Cada lágrima, cada sacrificio tiene un propósito en el plan divino, y aunque no siempre entendemos ese propósito, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. Una de las más grandes bendiciones que la fe en Cristo nos da es la paz que viene con la esperanza. La esperanza cristiana no se trata de un optimismo superficial, sino de una confianza profunda en que Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para nuestras vidas. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz viene cuando ponemos nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él tiene un propósito incluso en nuestras pruebas. Hoy quiero animarte a que pongas tu esperanza en el Señor. Si te encuentras desanimado o en medio de una batalla, mira hacia adelante y pon tus ojos en Cristo. La fe en Él no solo te dará la paz para enfrentar el presente, sino que te llenará de esperanza para el futuro. El futuro que Dios tiene preparado para ti es más allá de lo que puedes imaginar, y su fidelidad es la garantía de que nunca te abandonará. Que tu fe te dé la certeza de que, aunque el camino sea difícil, tu esperanza en Cristo te llevará a una victoria eterna. Confía en su plan perfecto, y verás cómo Él transforma tu dolor en gozo, tu lucha en triunfo, y tu desesperanza en una esperanza firme y segura.